Bueno, Baruch Hashem, hemos vuelto después de tanto rato que no grabábamos videos. Seguro que seguíamos estudiando, pero razones técnicas de trabajo, etcétera, no nos dio para grabar nuevos videos. Seguro que también, como hemos dicho, todo es para bien. Todo sucede por voluntad de Boreo Olam. Hace un ratico mandábamos por el WhatsApp, al grupo que tenemos. ¿Sabías que? Con el inicio de la lectura de la Parashá Shemot, inicia una secuencia de lecturas semanales que denominamos Shobabim, el cual es muy propicio para la Teshuvah, como lo dice el profeta Yirmiyahu, Shubu Bani Shobabim, retornen hijos traviesos. El acrónimo que se obtiene con las iniciales de las 6 primeras parashot es el de Shobabim, que son Shemot, Baera, Bo, Mishpatim, Bo, Beshalach, Yitro y Mishpatim, que son, repetimos, Shemot, Baera, Bo, Beshalach, Yitro y Mishpatim, Shobabim. Empezamos para allá Shemot. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto con Jacob. Cada hombre llegó con su familia. Estamos iniciando el libro de Shemot. La palabra Shobabim, ¿cómo se traduce? Shobabim. Traviesos. Estábamos, ¿cómo decir traviesos en español? Estamos iniciando el libro de Shemot, terminamos el libro de Bereshit. El libro de Bereshit yo siempre digo que es como un libro más familiar. Que si Boreo Olam creó a Adán y a Java, que después vino Caín y Hebel, que todo lo que conocemos, ¿no? Para allá Noah, etc. Después la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, todo el proceso que llevó cada uno de los patriarcas y cómo eso nos puede servir a nosotros para la vida diaria, para el accionar cotidiano que tenemos. Pero ya aquí empezamos a hablar en este libro no de un tema familiar, empezamos a hablar básicamente de un tema de pueblo. Empezamos a visualizarnos como nación, como pueblo. Y el Rab Pinto plantea varios temas en el libro, Torah David. Y vamos a citar la página número 1 de Torah David para hacer el análisis del primer comentario de Rabenu Pinto. Y después podemos, Bezrat Hashem, esta semana continuar con los siguientes temas. El primero es la santidad de los nombres. Y el que sigue es el decreto de la esclavitud en Egipto, que inició no cuando fueron a Egipto, sino con el nacimiento de Isaac. Inicia la esclavitud, lo que se considera la esclavitud. Es otro tema, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Igual en la radio estamos colocando shurim durante el día que hablan sobre la parasha Shemot. ¿Cómo se traduce Shemot? ¿Cómo se traduce la palabra Shemot? Shem es nombre y Shemot, nombres. A partir de ese versículo podemos preguntarnos por qué Hashem vuelve a contarlos una y otra vez, a pesar de que ya los había nombrado a todos de acuerdo con sus familias. Volvemos a decir el versículo. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto con Jacob. Cada hombre llegó con su familia. Pregunta Rab Pinto, iniciando con esta idea. A partir de ese versículo necesitamos preguntar por qué Hashem vuelve a contarlos una y otra vez, a pesar de que ya los había contado, los había nombrado a todos de acuerdo con sus familias. Rashi, en el mismo lugar, dice que el hecho de contarlos una y otra vez viene a dar testimonio de lo preciado que es el pueblo de Israel ante los ojos de Boreo Olam. El pueblo de Israel es comparado con las estrellas del cielo, que son contados cada día, como está escrito.
Él saca a sus huestes por números y llama a todos por su nombre. Si seguimos analizando ese versículo, veremos que Hashem deseaba enseñarnos que el nombre de la persona es su propia esencia. Cuando la persona se convierte, si en el momento de la conversión le otorgan un nombre, puede ser que tenga un nombre hebreo y no se lo cambian. Y puede ser que el Beit Din le diga qué nombre vas a usar, que le pregunten a la persona. O puede ser que el Beit Din le diga, este va a ser tu nombre. Hay esas tres opciones. Lamentablemente veo cómo hay personas que hicieron Giur, que se convirtieron al judaísmo, y mantienen su nombre anterior, el nombre laico. Y estamos viendo acá, y lo vimos en el cambio del nombre de Abraham Avinu, que la situación no es como muchos la hacen. Sin embargo, vimos cómo Jacob Avinu se le cambió el nombre, y por momentos era Israel y por momentos era Jacob. Eso se debía a la esencia del momento, ¿no? de la situación. ¿Qué es lo que recomendamos entonces? Si hizo su proceso de Giur, mantenga su nombre hebreo, porque esa es la esencia suya. Esa es la energía que le otorgaron en el momento de convertirse. Hay gente que dicen que no, que eso es una estupidez. Yo la verdad no me atrevo a opinar de esa manera, pero hay gente que lo hace, que opinan de esa manera. Que no estés de acuerdo con el asunto no quiere decir que seas dueño de esa verdad, ¿no? Todo el tiempo que la persona está despierta, tanto de día como de noche, tiene la capacidad de dedicarse a la Torah y a cumplir misbot. Y es la mejor segulá para protegerse de las fuerzas del mal, de la clipa del mal. Porque como sabemos, la Torah cuida y salva a la persona de todo mal. Así lo dice en Masej de Sotá 21a. Cuando la persona duerme, en cierta manera se queda sin la posibilidad de protegerse a sí misma y de cuidarse de las fuerzas dañinas. Porque el sueño es una 60ª parte de la muerte. Por eso es que hacemos Netilat Yadayim cuando nos despertamos en la mañana. En ese momento la persona no tiene la fuerza necesaria para luchar contra su enemigo y contra la inclinación al mal que quiere hacerla caer. Cuando estamos despiertos, tenemos la capacidad cognitiva de saber, por lo menos la lógica así lo indica, de saber qué es bueno y qué es malo. ¿Ustedes creen que el asesino sabe que matar es malo? Una persona que mata sabe que matar es malo. ¿Seguro? Pero ¿qué es lo que pasa? El Yetzer lo domina a llevar a hacer el mal. Como en la famosa historia de Rabino Niyar, que le preguntaba a un muchacho que por qué no hacía Teshuvah, que por qué pecaba. Y el muchacho duró 2 o 3 días para responderle, hasta que después le dijo: Rabino, ¿sabes cuál es el problema? Que a mí me gusta pecar, me fascina pecar. Y en muchos casos la gente puede decir es que pecar es rico, es sabroso. Si estás despierto y tienes conciencia de lo que eres como individuo, ¿sí? Por ejemplo, si tienes conciencia de todo como individuo judío, como un individuo judío que tiene un nombre judío, que por esencia ese nombre debe influenciar en ti, y estás conectado con el cumplimiento de misbot, ¿cuál va a ser tu destino? ¿El pecado? ¿O luchar contra el pecado? Porque vas a conseguir herramientas que te van a ayudar a defenderte contra el Yetzer cuando te quiera dominar. Porque esa es la meta del Yetzer Hara, dominar a cada uno. Mucha gente se deja utilizar por el Yetzer porque les gusta. Pecar es sabroso, la transgresión no es tan mala, esto es un pecado pequeño. Entonces se desconecta de todo, de quién es, de cuál es su esencia, de para dónde va, cuáles son las metas que tenemos. Como decíamos ayer o antier sobre el tema de la gente que tiene sidurín en fonética. Yo respeto eso, yo lo respeto, pero me cuesta entender
¿Cómo alguien que tiene más de 20 años estudiando judaísmo, o que toda su vida creció en el tema judío, utiliza sidurín con fonética? ¿Cuál es la proyección que tiene de vida? ¿Para dónde va? ¿Cuál es la esencia? Porque aquí estamos, el Shu puede ser que se llame la esencia, nuestra esencia. ¿Cuál es nuestra esencia? La Torah. ¿Y a qué nos obliga la Torah? A superarnos. A superarnos. Si existe una persona que no nació judía e hizo un proceso de conversión, no puede quedarse con ideas mediocres, porque ¿quién es el que tiene ideas mediocres? Una persona mediocre. Como enseña a Joseph Shayo, que los judíos somos príncipes. Tenemos que actuar como príncipes, vestirnos como príncipes, una buena ropa. Como dicen en Venezuela, no una mamarrachada de ropa. No perder el tiempo. Hay gente que pierde el tiempo como hemos dicho otras veces, el celular. Pegado ahí el celular. Esa es una actitud adecuada para lo que tú eres y representas además. Vas por la calle y ¿a quién estás representando cuando vas por la calle? Como judío. Sí. Entonces, ¿cuál es tu esencia? Hay gente que dice, no, lo que pasa es que nosotros aquí, la gente de este país somos así, o la gente de la costa, o la gente de los Andes, y se olvidan cuál es la esencia del judío, la Torah. ¿Y a qué representa? Al pueblo de Israel. Por eso hay que tener mucho cuidado con los negocios, con los goyim, etc. Y parte de tu esencia, ¿qué es también? El nombre tuyo. No, llámame a María ahí. No, y se cambió el nombre, ahora se llama Hadassah, por ejemplo. Pero antes se llamaba María, antes de que se convirtiera. No, ya no es María, ya es Hadassah. ¿Qué estamos diciendo implícitamente? Que su esencia anterior ya no es la misma de ahora. No, lo que pasa es que yo me acostumbré a decirle así. Tengo 25 años conociéndola y siempre le dije igual. Entonces ahora se me hace difícil. Pues va a tener que hacer unas terapias o algo, poner algo que le recuerde que ya no es María, sino Hadassah. ¿Se entiende? Eso va a hacer que la persona se conecte con, volvemos a decir la palabra que hemos repetido varias veces ahorita, la esencia de ella. Podemos decir por esta razón que Hashem vuelve a contar a sus hijos, porque quería demostrarle que sus nombres están grabados y engarzados en los nombres sagrados, por los cuales llamó a Jacob a sus hijos. Y ellos son la mejor protección en el momento en que la persona está durmiendo. ¿Qué es lo que más lo protege? Cuando está durmiendo. ¿Ves lo que dice? Vamos a repetir. Podemos decir por esta razón que Hashem vuelve a contar a sus hijos porque quería demostrarles que sus nombres están grabados y engarzados en los nombres sagrados, con los cuales llamó Jacob a sus hijos. Y ellos son la mejor protección en el momento en que la persona está durmiendo. Jacob vino, no inventó estos nombres en su corazón. La gente que mezcla nombres. ¿Cómo se va a llamar la niña? Yubeisi. y el niño dice Yuklerman. No, ¿cómo se llama el papá? ¿Cómo se llama la niña? Una mezcla de los dos. O sea, no, cuando tiene un hijo una persona, no le va a poner el nombre como le puso al perrito. Hay que buscarle algo que tenga fuerza, que tenga energía. ¿No? ¿Cómo se va a llamar el niño? Coqui. Y si es niña, Laika. No tiene ningún sentido. Trató de llamar a sus hijos de acuerdo con las fuentes superiores relativas al reinado de Hashem en el mundo, que es lo que volvemos a decir que estábamos mencionando ahora. Nosotros representamos a Boreolam. Nuestras acciones deben de estar siempre marcadas como un príncipe
¿sí?, del reinado de Israel, o sea, de lo que significa ser parte de Am Israel. Andamos diciendo chisme, dañando al otro, robándole tiempo, perdiendo nosotros a veces el tiempo en cosas que no son beneficiosas. Ya bastante de la vida que hemos llevado, bastante tiempo hemos dormido. Una persona, como decíamos el otro día, una persona que tiene 30 años, ha dormido 10 años de su vida. 10 años ha pasado dormido. Mucho tiempo. Y perdemos el tiempo desprestigiando a los demás, robándoles el tiempo. Perdemos además también nuestra sablanú, nuestra paciencia, nuestra tranquilidad mental, la menuja hanefesh. Aprovechar todo eso para ayudarnos a elevarnos y a actuar, comportarnos, responder, hablar, callar, todo con una persona que sabe lo que significa ser parte del pueblo de Israel. Que no es un eslogan, ay, soy judío, qué lindo soy. Como dice el libro de Los Caminos del Hombre, reencarnar las pasiones, reencaminar las pasiones. Reencaminar las pasiones. Si te da rabia tal cosa, me enojo por todo, busca una razón para enojarte. Que te dé rabia el no estudiar Torah, que te dé rabia el saber que sigue siendo ignorante a ciertos temas. Correcto. Y así. Por ejemplo, la ignorancia. El Rabino Cohen, el Mará de Atra de la comunidad, dice en el libro Preguntas y Respuestas que una persona ignorante no debería de comer carne. Una persona ignorante no debería de comer carne. ¿Por qué? ¿Por qué no debería comer carne? Porque el estudio de la Torá lo va a sacar de la ignorancia. Y si es ignorante es porque no estudió Torá. Y eso lo hace ser parecido a los animales. Imagínate. Quiere decir que comer carne es como decir el premio que obtienes por el estudio de la Torá. Es una cosa que no se perdona. Porque domina, ¿no? Porque domina sobre eso. Porque sabe, porque no actúa como los animales. Claro. Como los animales que son. Instintivos. Eso, puro instinto. Y a veces el ser humano actúa a partir de los instintos. Hay personas que tienen relaciones sexuales para disfrutar del sexo. Los Yehudim deberíamos de tener relaciones sexuales ¿para qué? Para atraer almas al mundo. Fíjate que todo esto es parte del comportamiento que significa tener conciencia de lo que es ser parte de Am Israel. Y aquí estamos rescatando el tema del nombre. ¿Qué dijimos antes? Que el nombre, por acá lo estamos buscando, son la mejor protección en el momento en que la persona está durmiendo. Así lo dice Rab Pinto, repetimos. Por esta razón, Hashem vuelve a contar a sus hijos, porque quería demostrarle que sus nombres están grabados y engarzados en los nombres sagrados, con los cuales llamó Jacob a sus hijos. Y ellos son la mejor protección en el momento en que la persona está durmiendo. Jacob vino no inventó estos nombres en su corazón, no por un tema romántico. ¿Cómo se llama el papá? Luis. Y la mamá María. Entonces la hija, ¿cómo se llama? Luz María. Buscar algo que le dé potencia, que le dé fuerza a la persona. Sino trató de llamar a sus hijos de acuerdo con las fuentes superiores relativas al reinado de Hashem en el mundo. Y de esta forma merecieron recibir cuidado y protección del Creador mismo. Esas son las palabras del versículo y esos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto. Esto implica que mantuvieron la tradición de sus antepasados y continuaron llamando a sus hijos y nietos con esos mismos nombres sagrados y puros con los cuales Jacob vino llamó a sus hijos.
porque entendieron que esos nombres sagrados ayudarían a salvar a sus hijos de la clipá y de la impureza en todas las circunstancias y en especial mientras estuvieron durmiendo y no se dedicaran al estudio de la Torá. ¿Para qué fuimos creados? Lo hemos dicho otras veces. Lo publicamos en el Facebook, en el WhatsApp. El Twitter es el que no usamos casi. Pero ¿para qué fuimos creados? Para estudiar Torá. ¿Y qué implica estudiar Torá implícitamente? Cumplirla. Implícito. Estudió Shema Israel, hay que cumplir de una vez. Naaseh Benishma. Vamos a repetir, porque entendieron que esos nombres sagrados iban a ayudar a sus hijos, a sus hijos lo iban a salvar de la clipá, de la impureza, en todas las circunstancias. En especial mientras estuvieran durmiendo y no se dedicaran al estudio de la Torá. Ellos sabían el sod, el secreto que tenía colocarle un nombre hebreo a los hijos y a las hijas, seguro. ¿A quién protege más el nombre en la noche cuando está durmiendo? ¿Al niño o a la niña? ¿A la niña o al niño? Al niño. Al hombre. Al adolescente. Porque hay un comentario místico, cabalístico, que hay una señora Liliana, ni siquiera el nombre lo decimos de manera correcta, que procura en la noche hacer tremenduras con la persona, ¿no? Pues, eso. No nos vamos a poner a hablar de eso ahora porque realmente es un tema bastante extenso. Pero hay unos que se ríen de lo que estamos diciendo. A pesar de que el pueblo de Israel llegó a los 49 grados de impureza, finalmente tuvo el mérito de ser redimido de la esclavitud, porque se cuidaron a sí mismos de la asimilación entre los gentiles, el no cambiar sus nombres, sus vestimentas y su idioma. El pueblo de Israel fue meticuloso respecto a cuidar sus nombres, porque habían sido llamados de acuerdo con sus propias esencias sagradas. Quiere decir que cuando usted le dicen Eli, David, están mencionando su esencia. Y además hay gente que estudia este tema de las relaciones personales y tal. Dice, lo mejor es llamar a la persona por su nombre. Ese es el mejor poema que puede escuchar una persona. Una pregunta. Sí. Y en cuanto a la persona que nace o que va a ser un rashá o que es un rashá, el nombre que adopta esa persona, igual lo induce a eso, ¿no? Claro. Lo hacia su maldad, pues. Claro. De hecho, en el judaísmo se supone que debería colocarse un nombre que le contrarreste ciertas actitudes de Dios. Pero si una persona muy enojada, buscar un nombre que no te incite más a enojarte, sino a que le traiga más, que se llame Shalom, por ejemplo, una persona que pelea y todo. Se llame Shalom. O una persona que es muy tranquila, no le va a poner más Shalom, tiene que poner un nombre que le dé que exista un equilibrio. Exacto. Sin embargo, recuperemos un poquito aquí. Pero en el caso de Moshe Rabbeinu, le pusieron un nombre el cual señalaba su propósito, lo que tenía que hacer. Creo que tengo entendido, si mal no recuerdo, que el nombre tiene una raíz de Moshiach. Moshiach. Bueno, fíjate que cuando decimos Moshe Rabbeinu, generalmente cuando nombramos a los rabinos, decimos Rabino Obadiah Yosef, Zichrono Libraja, Rabino Israel Abu Hasira, sus méritos sean para bendición. Nunca decimos primero el nombre del rabino y luego el título. El único que le decimos así es a Moshe Rabbeinu. ¿Por qué? Porque Moshe Rabbeinu, esa esencia, de llamarlo así, es basada en el agradecimiento. En la humildad de él. ¿En qué agradecimiento? ¿Por qué primero Moshe? Porque el nombre que se lo pusieron fue que fue sacado de las aguas. Y si él no hubiese sido sacado de las aguas, no pudo haber llegado a ser Rabbeinu. ¿Entiendes la idea? Sí. Entonces el hecho de que llamemos Moshe Rabbeinu es
estamos diciendo, y sumándonos nosotros además a la idea de que Moshe manifestó un agradecimiento superior al hecho de que lo sacaron de las aguas al título que tenía. Ese tema de los títulos, muchos rabinos han dicho que técnicamente no sirven para nada, porque hay gente que tiene títulos de doctores y hacen abortos. Un médico, ¿qué debería hacer? Salvar vidas. Pero ¿quiénes son los que hacen los abortos? Los médicos en su mayoría. Seguramente alguna mujer también se practica un aborto, no conozco. No tenemos al doctor Pineda aquí que nos pueda explicar. Entonces hay gente muy religiosa que cuidan todo y cumplen todo, y puede ser que hay rabinos, que no estoy juzgando a nadie, pero hay rabinos que también han cometido errores, porque todos somos humanos. Y ahí es donde se aplica la regla de que el título no sirve para nada. En el caso de Moshe Rabenu, el hecho de decirlo, nosotros mismos reconocemos una acción de agradecimiento de que lo sacaron de las aguas. Si no lo sacan de las aguas, no tenemos a nuestro maestro Moisés. ¿Se entiende la idea? Entonces, Jacob sabía la esencia que tenían los nombres. Y eso produjo que en el pueblo de Israel se creciera la idea, o sea, se mantuviera la idea de la importancia de nombrar a nuestros hijos con nombre hebreo. Y Baruch Hashem, en el Puzle Ares, se pueden colocar nombres hebreos y pasan desapercibidos. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque puede ser que hay países donde hay antisemitismo, pero si alguien se llama David, en un país antisemita como Venezuela, donde el gobierno es antisemita, no va a haber ningún problema, no va a ser un escándalo, no se va a ver evidente. O sea, no tienes necesidad de ponerle a tu hija María, a tu hijo José, para que no piensen que... No sé si me entienden la idea. Claro, ¿Sí? Sin embargo, se han visto casos, hay gente que dice, no, le puse María para que no se denote que es judía la niña. Pero resulta que María también era judía, ¿no? Seguro que no creemos en ella, ni en Yeshua, ni nada de eso. Ni en sus poderes místicos por ahí. ¿Ah? Ni en sus poderes. No hay nada que ver. Hazbe Shalom. Y aprovecho para decirle a los que estén viendo el video, si son mesiánicos, no tenemos nada que ver con mesianismo, nazratismo, ni nada que se relacione con esas ideas ajenas a lo que dice la Torah. ¿Sí? Y deberían de hacerse un favor y dejar de ver el video, ¿no? Gente que anda en eso. Podemos agregar que la palabra BL y estos tiene el valor numérico de la palabra BAM, de ellos. Tal como está escrito en Devarim 6.7 respecto a los estatutos de la Torah, y hablarás de ellos, Bedibar Tabbam. ¿Se acuerdan que lo decimos también en la tefilá? Podemos decir que a través de los nombres sagrados con los cuales fueron llamados los miembros de Israel, tuvieron el mérito de conectarse con la Torah, porque también ella está escrita con los nombres de Hashem. De esta manera resulta que además de conectarse con la Torah, merecen también conectarse con Hashem, con Borei Olam. Te conectas con las Mitzvot, ¿y qué produce automático? Conectarte con Borei Olam, que ese es el chiste de todo esto. La Gemara de Menajot 43b cuenta lo ocurrido al rey David cuando cierta vez se encontraba en la entrada de la casa de baños y se sintió desnudo de Mitzvot, por lo que lo invadió un gran temor, a tal punto que pensó salir de allí para retomar de inmediato sus estudios. Pero entonces el rey David vio su Brit Milá y se calmó. Porque el mérito de la Mitzvah de la Brit Milá lo protegería y lo defendería del mal en un momento en el cual no podía dedicarse al estudio de la Torah. Esta Gemara me llevó a preguntarme, dice Rabeno Pinto, ¿por qué el rey David no sentía temor al ir al baño? Porque tampoco en ese momento la persona puede dedicarse a las palabras de Torah.
y se la considera como si estuviera desnuda en Misbot. ¿Cuál es la diferencia de que el rey David estableció ir al baño y entrar a la casa de baños? Tal vez hacer sus necesidades no se sentía desnudo en Misbot, porque incluso cuando la persona está haciendo sus necesidades debe de ser cuidadosa de respetar el Señor. Por ejemplo, ayer estudiamos Yalkut Yosef, no sé si Moshe se acuerda que está en la clase. Hay gente que se desnuda toda para ir al baño, para hacer el número 2 en el baño. Y según la regla de Yalkut Yosef, el Mejaber, el Shulchan Aruch, no se debe hacer así. Porque dice, cuando te desnudes, hazlo con recato. Para ir al baño, para ducharte, todo, con modestia. Y se debe tener cuidado de no descubrir su cuerpo de manera poco honorable. Volvemos a decir, todo es basado ¿qué? En el comportamiento de cada individuo como judío. ¿Qué representa? Y cuando estás en el baño, no lo estás haciendo de manera pública, pero no puedes olvidarte que Hashem, Boreolam, no está en todos los lugares están en él. Eso incluye también el baño. Como decir, esta es la parte donde yo puedo hacer lo que me da la gana. Ya, no. Debido a que el comportamiento del recato se encuentra al mismo nivel que el cumplimiento de todas las misbot, o sea que se preocupa en el recato, se considera que está al mismo nivel de cumplir todas las misbot, David se sentía seguro y protegido ante las fuerzas dañinas. Pero no ocurría lo mismo en la casa de baño, donde es necesario estar vestido y cuidar el Señor. Pero todavía necesitamos entender por qué David no confió en su nombre, que es un nombre sagrado. Porque la palabra David, con el Kolel, tiene el valor numérico del nombre de Yud-Hei, que es el nombre de Hashem. Por lo tanto, David debería haber estado seguro de su nombre. No Berebri Milá, sino seguro de su nombre. Que su nombre lo cuidaría mientras se encontraba en el baño, cuando no podía dedicarse al estudio de la Torá. A esto podemos responder que David sabía que su nombre, a pesar de estar ligado al nombre de Hashem, no tenía la fuerza necesaria para protegerlo. Cuando él no se esforzaba y no pensaba en su propia esencia, debido a la conexión entre el nombre y su nombre y el nombre divino, David no podía pensar en él dentro de la casa de baño. ¿Por qué? Porque estaría pensando en una palabra que es el nombre de Hashem, el nombre de Boreolam, que está implícito en el Sefer Torah. Y la halajá es clara que cuando uno va al baño no puede pensar el tema de Torah. En la ducha puedes escucharlo, incluso pensar, pero en el baño donde está la poseta, el watercloak, el inodoro, como le digan en los diferentes países, la regla es muy distinta a una ducha, porque si están las dos tiene que haber una división, hay algunas reglas según la halajá. Entonces, él sabía que no podía tener pensamientos basados en eso. ¿Se entiende? En el nombre de Hashem. David solamente se calmó cuando recordó el Brit Milá, cuando vio su Brit Milá. Respecto a la gran importancia del nombre y el hecho de que el nombre representa la esencia de la persona, podemos ver cuando una persona se enferma y su vida corre peligro, se le agrega un nombre que tiene la capacidad de cuidar la vida del enfermo, evitar las fuerzas dañinas que lo puedan dañar. Entonces rescatemos la importancia de los nombres. Aprendemos hoy que incluso nos protegen en la noche cuando dormimos. Pronunciémoslos bien también. No pronunciemos el nombre de una manera deportiva, errada, ¿no? Pronunciemos bien el nombre. ¿Ibas a decir algo? No, había leído esa parte de la parasha de los nombres. Y que cuando se iba, hacía la diferencia del baño y la sala de baño. Y eso es muy interesante eso cuando él entra en la sala de baño, que es la parte donde está la ducha. La ducha. Que no es que no le daba temor, pues, teniendo el nombre de David, él veía su divinidad. Eso lo protege. Bueno, hoy la gracia la damos por la refuerzo llamada de Gabriel Orlando, hijo de Sara, por el Elunisma de Yosef, hijo de Delfina, y por la Haslajá de Hannah, hija de Rivka, la refuerzo llamada Ufua Nefe Urfua Guf de Gabriel Londoño, hijo de Rivka, y de su esposa Idalia Arcila, hija de Nora,
y la bebé Graciela, hija de Idalia. La refuerza Shalema de Jabá Bat Magdalena. También lo dedicamos por las aslajadas del señor Daniel Escobar y de la empresa Laboratorio Mineralim, que Hashem bendito aumente en Brajot en sus proyectos. Las aslajadas de Lady, hija de Lucidia, además la refuerza Shalema de Miguel, hijo de Lady. Pedimos por las aslajadas de Mercedes Turriago en Inglaterra. Deseamos éxito al señor Eduardo Milques en todos los planes a realizar. También dedicamos por Liluy Nisma de Víctor Javier Mazo, hijo de Humilda Mazo. Pedimos por la refuerza alemana del enfermo Eli Antonio Torres, hijo de Carlota Torres. Las hay refuerza alemana de Isaías Villega, hijo de Alicia. Carlos Villegas, hijo de Sara. Diego Rojas, hijo de Sara. Y Joshua Villegas, hijo de Sara. Las hay Berajá de Marcela Juliet y María Angélica, hija de Elvira. Y por todos los enfermos de Am Israel. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.